Bien, pues muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos estos 2 días, por supuesto a todos los ponentes, y en un asunto tan intemporal, además, como es el debatir sobre la salud democrática. Por cierto, Óscar Buznego decía que no lo hacemos demasiadas veces, seguramente tiene razón, y que incluso en la televisión asturiana no hay debate político, haremos que lo haya, pero lo que sí no hay en la televisión asturiana es manipulación política. Y de esto sabe mucho seguramente el concejal de Madrid que antes hacía la pregunta, ¿no? En todo caso, sí es verdad que siempre hay que hablar de la salud democrática porque hay que mejorar su calidad y siempre está en riesgo además, pero este es un momento sin duda especial, ¿no? Vivimos una crisis económica y la gente conecta las cosas y se piensa que aquí lo que ha habido es un fracaso intelectual de la economía y de la política dominante y sin embargo da la sensación de que no pasa nada y de que las cosas van a seguir igual, ¿no? Y eso produce desafección y desconcierto. Y hay algo más de fondo, yo creo, ¿no? La gente es consciente, la ciudadanía es consciente de que hemos vivido unos años, hace muchos ya, de un extraordinario desarrollo tecnológico y, sin embargo, no ha habido cambios de esa dimensión, de esa trascendencia en las relaciones de desigualdad entre los ciudadanos, entre la gente, ¿no? Es decir, hay una desconexión evidente en la percepción de la ciudadanía entre progreso técnico y progreso social o progreso moral. Y eso afecta a la percepción que se tiene de la democracia y de la política. Y luego ocurre también que no somos todos, la mayoría, conscientes de lo que es efectivamente el hecho democrático, ¿no? Lo que es ser demócrata. Y hay gente interesada, además, en que no lo sepamos. Ayer hubo una pregunta en el debate por la noche, que me pareció muy interesante, porque además quien la formulaba no exigía, no pedía respuesta y no la tuvo. Él dijo, no es lo más importante para una democracia contar con demócratas. Bien, sí, es lo más importante. Ahora, la cuestión es suficiente, resulta suficiente querer ser demócrata. Todos queremos ser demócratas, la inmensa mayoría, pero ¿sabemos serlo? Y esa es la pregunta, ¿sabemos serlo para ejercer como demócratas la ciudadanía? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos, porque escuchamos muchas veces aquello de yo soy demócrata de toda la vida. Pues no es verdad. No es verdad, porque la democracia es una planta que tiene muy poco tiempo en relación al desarrollo de la humanidad y además es muy frágil y no forma parte de nuestra dotación genética. Es decir, hay que aprender a ser demócrata. Alguien nos tiene que decir cómo se es demócrata. Y cuando se intenta esa pedagogía y se pone en marcha en este país, pues de determinadas instancias se dice que no, que eso es adoctrinamiento, que no hay un conjunto de valores comunes que deban de predominar en el espacio público, porque eso afecta a la pluralidad, cuando justamente esos valores comunes son los que garantizan la pluralidad. Y cuando todos somos conscientes de que lo que son los intereses individuales en su agregación no van a conformar, no van a forjar un concepto de interés público, ¿no? De interés común. Bien, pues eso pasa. Alguien está interesado en que no haya demócratas formados en este país. Y luego todas esas confusiones nos llevan a querer extralimitarnos en lo que es la democracia. Es decir, a llevar la democracia a conjuntos sociales que están más allá de la comunidad política. Por ejemplo, escuchamos democracia en la escuela, democracia en la universidad, en la familia, en la sanidad. Pues no, participación, pero no democracia. Porque ahí no se está en una situación de radical igualdad, que es lo que exige la democracia. Es decir, ni padres e hijos, ni maestros y alumnos, ni médicos y pacientes pueden estar en situación de igualdad a la hora de tomar decisiones pues, familiares o educativas o sanitarias, porque tienen responsabilidades distintas y la democracia es un sistema, es un régimen que reconoce derechos y los protege, pero también impone una serie de obligaciones, ¿no? Y luego lo que escuchamos sobre la tolerancia en la democracia. No, hay que ser tolerantes con los intolerantes. Pues no, no hay que serlo. Y lo digo con claridad, porque la tolerancia es un valor intrínseco a la propia democracia. Pero, hombre, es que los que dicen que las ideas, todas las ideas deben de ser admitidas en democracia, la pregunta es, ¿por qué? Y dicen, no, porque las ideas no delinquen. Sí, no delinquen, pero ayudan a delinquir.
Y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿lo intolerable fue Auschwitz o también lo fue el Mein Kampf, en el que estaban las palabras que llevaron a la solución final? Es decir, tenemos que tolerar a los intolerantes, a los nihilistas, a los relativistas que ponen su libertad o la libertad por encima de cualquier verdad. Tenemos que tolerar a los fundamentalistas que ponen su verdad por encima de cualquier libertad. Pues eso, la verdadera tolerancia, el mayor peligro para la tolerancia verdadera es no saber discernir lo que debe y lo que no debe tolerarse. Por eso la formación para la ciudadanía es una cuestión esencial, porque es la formación para la democracia, el tener demócratas que sepan ejercer como ciudadanos. Y luego, democracia es un concepto, y es un concepto que está vinculado a política, a políticos, a partidos. Y los conceptos se expresan con palabras, siempre. Pero ciertamente las palabras sirven para nombrar la realidad, yo lo digo muchas veces, pero también para deformarla, y para falsearla, para cambiarla. Y al final, con la palabra apareció la mentira, es decir, el engaño tiene más traición, es de más recorrido, pero ahora todavía miente más, o se miente más con la palabra, con el cuerpo, con el lenguaje, que con el gesto, y con la voz que con la mirada, está claro, ¿no? Y eso siempre lo han sabido los totalitarios del siglo XX, todos aquí en España, destruyeron sistemáticamente la verdad con el lenguaje. El franquismo tenía un lenguaje, yo siempre lo digo, y está por estudiar cómo se utilizaba ese lenguaje, con mucha eficacia, por cierto, como instrumento de dominación. Pero cuando se decía paz, en realidad se está hablando de victoria. Cuando se llamaba a determinada gente judeo-masones, eran opositores. La anti-España eran los socialistas, los comunistas, los exiliados, los maestros de escuela fusilados. Y no existía la palabra obrero, sino productor, y se adjetivaba la democracia, que era orgánica, y el sindicato, que era vertical. Pero lo hicieron mejor todavía, más sistemático y más científico, el nazismo en Alemania, porque, bien, allí seguramente con palabras fue como se moldearon los ladrillos con los que se construyeron los hornos crematorios, y en la Unión Soviética, donde habían con palabras construido una patria que era una patria obrera, que era de todos, y en realidad estaba monopolizada por muy pocos. Bien, pues eso ha pasado siempre, incluso al finales del siglo. El campo de concentración más grande de la dictadura chilena se llamaba Libertad, y la mayor cárcel de la dictadura uruguaya la nombraban Dignidad. Y eso está pasando ahora. Está pasando ahora, las palabras ahora siguen siendo violentadas en sus significados y cambiadas. Lo que pasa es que la cosa opera de otra forma. Es decir, los laboratorios en donde funcionan estos cárteles que hacen esta alquimia inversa, porque estos son como Midas, pero al revés, tocan las palabras y las corrompen, están revestidos de la honorabilidad que da el saber. Es decir, oímos los discursos que elaboran los dictán o los medios de comunicación que cambian significados de palabras y de frases a base de machacarlos, tienen el respaldo de profesores, de investigadores que le dan esa envoltura intelectual, académica, ¿no? Y ahí están pues las fundaciones, las cátedras privadas, las revistas, los grupos de expertos que estigmatizan a todo el que tiene una alternativa, ¿no? Es un control de las opiniones a través de un lenguaje que no hablamos, sino que nos habla, y nos habla de la inevitabilidad, y nos dice un discurso ideológico, una práctica política que además niega la política. Y por eso las percepciones que ahora se tienen de las cosas son distintas. Partido, hablábamos de los partidos, que son pues asociaciones concebidas para la participación ciudadana en política absolutamente indispensables. Las connotaciones que tiene ahora y han querido darle a la palabra partido son otras. La gente escucha partido y piensa en cúpulas dirigentes, en burocracias, en aparatos que han desarrollado una cierta ética sectaria que intentan imponer, porque imponen el interés del partido al interés general. Y que además han conseguido pues estabilizarse definitivamente
en el poder como una casta acostumbrada a mandar sobre unos militantes, en fin, habituados a obedecer. Y nadie dice que eso solo puede ocurrir en algunos casos, no digo que no, pero si llega la derrota, eso no pasa y las derrotas llegan inevitablemente y los líderes indiscutibles pues se convierten en discutidos y además se someten siempre al parricidio habitual en estos casos. Y otras veces a lo que nos impulsan es a que haya más movimiento, que se contrasten más las opiniones. En los grupos parlamentarios que tengan objeción de conciencia, que no estén sometidos a las directrices de los partidos en cuyas listas se presentaron, pero si lo hacen, dirán que ese grupo parlamentario o municipal es una jaula de grillos. Si hay debate intenso en el partido, que lo hay, pero trasciende hacia afuera, pues lo que se dice es que nadie no puede administrar la sociedad, un partido que no es capaz de administrarse a sí mismo. Y, en fin, todo es así, todo ese tipo de contradicciones, pidiéndole al líder que ejerza ese papel simbólico de personalización, que no tiene el presidente europeo, estoy de acuerdo, pero que deje al partido a su servicio. Y cuando lo hace, y algunos lo consiguen, pues entonces le acusan con razón de cesarismo, ¿no? Y de caer casi en lo plebiscitario. Bien, con todo esto, con estas connotaciones, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de lo que piensan los ciudadanos respecto a los partidos. Y la mejor manera de que funcionen, de que mejoren, porque es verdad que hay que mejorarlos, no es inventándose cosas raras, sino lo que ayer decía Vargas Machuca, de que participe mucha gente, pero ¿cómo van a participar si esta es la opinión que se está transmitiendo, ¿no? Y dice, no, es que han cambiado porque ahora son de otra manera. Y es verdad, partidos somos de otra manera porque ya buscamos menos pues la profundización ideológica que la irradiación, digamos, más extensa para conquistar más votos, pero es que la sociedad es distinta, ya no está tan extendida desde el punto de vista social o religioso, económico, etc. Y porque ya no hay partidos, el nuestro fundamentalmente, que están concebidos, y ojalá fuera en ese sentido así, ¿no?, de llevar al militante desde la cuna a la tumba, dándole pues una referencia moral, ideológica e incluso emocional, ¿no? Pero es que tenemos que darnos cuenta de que las cosas han cambiado mucho. Hace 35 o 40 años, un aprendiz de Ensidesa se sabía cómo vestía, cómo se divertía, qué leía y hasta qué votaba. Y eso no pasa ahora porque la vida, la muerte, el género, el sexo, la familia, los vínculos sociales, todo está cambiando, todo se está redefiniendo y los partidos también lo tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes que hoy solamente los vendedores de crecepelo de la democracia son los que transmiten que se puede prescindir de los partidos, porque nadie, ningún otro instrumento político puede realizar el papel que hace, el papel que es buscar cohesionar a la sociedad respecto a determinados elementos ideológicos, agregar soluciones sociales, buscando pues la movilización o reclutar élites o construir gobiernos. Y por tanto hay que tener cuidado con los que lo que quieren en definitiva es una democracia más plebiscitaria y por tanto más populista. Ese es el mayor desafío, seguramente ahora la democracia, el populismo, pues estamos viendo con Berlusconi lo que comentaba Óscar Bundeo ahora mismo, pero bueno, el berlusconismo es quizá incluso la fase superior del populismo, ¿no? Y es pues el mayor desafío que tiene la democracia representativa, porque es un desafío que se hace en nombre de la democracia misma, apelando directamente al pueblo, ¿no? Y luego está la política, que la política, claro, hay desafecto hacia la política, pero es que en España eso tiene connotaciones especiales, porque hay muchas cosas que nacieron con el franquismo, pero que no murieron con él. Y una es el profundo sentimiento antipolítico que fue capaz de generar aquella dictadura en este país. Eso existe y se ve además en las conversaciones, en el prejuicio que tú denotas cuando te comentan frases hechas a veces. Amigos míos que me dicen con todo cariño y pensando, por supuesto, que son honestos, que soy honesto, ¿no? Y me dicen, no, yo no sirvo para la política porque es que me gustan las cosas claras. Y yo no digo nada, pero pienso, coño,
Estos están en que este mundo de la política es opaco, es turbio, y aquí se hacen y se toman decisiones, no sé, transacciones absolutamente inconfesables, ¿no? Ya me imagino lo que dirán los que no son amigos, ¿no? Pero es que a veces escuchamos también frases, todos los políticos son iguales, pero somos iguales con un baremo bajísimo, ¿no? O aquellos otros que en principio te caen un poco más simpáticos. Dicen, no, tenemos los políticos que merecemos, pero no es porque piensen que somos más o menos como ellos, sino que se están exculpando por no participar en el espacio público, ¿no? Esa es la idea que se transmite de la política y de los políticos. Los políticos tenemos que ser conscientes que hoy día somos sospechosos sociales. Es decir, somos unos tipos que hacemos, por lo visto mal, lo que otros muchos que no quieren hacerlo piensan que ellos harían mejor. Claro, y luego te encuentras con que nadie se percibe la realidad de la política. Es decir, que somos gente que gestiona asuntos pues opinables, abiertos, controvertidos, que nosotros no somos como los científicos ni como los moralistas, ¿no? Y que es mucho más peligroso gestionar política que lo que hace un funcionario o un registrador de la propiedad, ¿no? Y hay que trasladar esa idea de que somos ciudadanos que colocamos en lo público, es decir, en el debate público, a los asuntos que son de todos, y así se lo arrebatamos pues a los técnicos y a los profetas y a los fanáticos, ¿no? Es verdad, y tenemos que reconocerlo, que muchas veces nosotros somos los enemigos, los mayores enemigos de nosotros mismos, pero eso ocurre en todos los sitios. Hay que proteger a la patria de los patriotas y a la religión de los fanáticos, también a la política de algunos políticos. Hay que protegernos algo de esos políticos que hacen política para ganar elecciones en lugar de ganar elecciones para hacer política. Y hay que proteger más de los políticos oportunistas y de esos que realizan pues cambios tan radicales de un momento a otro, que quitan credibilidad al papel de la política, ¿no? Porque tienen que hablar, pues yo qué sé, catalán en la intimidad, de un día para otro, ¿no? Y por supuesto, los políticos hacen mucho daño a la política, los políticos de lo irrenunciable, los que están siempre en la radicalidad de sus posiciones, que no puede hacer ninguna concesión al otro. Pero sobre todo, el mayor daño que se hace a la política es por los políticos que tienen una concepción puramente penal de la responsabilidad política. Es decir, que si no van a la cárcel, ya está, como si no hubiera cosas que no te convierten en un delincuente, pero que te inhabilitan para el desarrollo de un papel político. Esa es una cuestión clave. Hay una moral política que no tiene nada que ver con lo penal. Hay una moral que tiene que ver pues, con la transparencia y con la veracidad. Y por eso tenemos que reflexionar con algunas cosas que están pasando que sí son ciertamente inquietantes. Inquietantes como un juez que fue jaleado cuando imputaba a miembros de un partido de un gobierno socialista y ahora pues está demonizado cuando investiga una trama corrupta en el seno de un partido de derechas. Y la pregunta es, hace unos años hubo un caso de corrupción política, era el caso Naseiro, y se quedó en el caso Manglano, en el caso del juez. Y aquellos siguieron como si tal, ¿no? Y ahora va a pasar lo mismo, es decir, el caso Gürtel se va a convertir en el caso Garzón y no pasa nada. Es decir, son menos corruptos los políticos que puedan estar en esa trama porque al final esas pruebas quedarán inhabilitadas. Esa es la pregunta que hay que hacer en relación a la calidad de la democracia. Y hay otras aún más inquietantes, también relacionadas con este juez, ¿no? De preguntarse por qué no pasó nada cuando imputó o encausó a la dictadura chilena, o luego lo hizo con la Argentina, y sin embargo está a punto de perder su carrera cuando se le ocurre investigar lo que ocurrió en su propio país. Esas son preguntas que yo sí creo que tienen que ver con la calidad democrática también, con la fiabilidad de los políticos y con la mirada que los ciudadanos tienen hacia la política. Porque si todo sigue igual, pues si ocurre con el caso Gürtel lo que ocurrió con el caso Naseiro,
ese silencio resonará como las palabras de Lampedusa en la Sicilia moderna, ¿no? Alguien quiere que no cambie nada, que todo siga igual. Nada más, muchas gracias.